algo nuevo, algo de parte de la palabra de Dios. Y quiero que busquen su Biblia, el segundo libro de Reyes. Vamos a estar compartiendo en el capítulo 6, en el verso 15. Habla de un profeta Eliseo. Y la palabra de Dios registra de lo que pasó en este momento. Eliseo estaba siendo perseguido, estaba a punto, los sirios lo tenían sitiado y estaba a punto de morir según lo que el siervo miraba. Pero dice que este siervo, le estoy parafraseando para que me entienda lo que vamos a leer. En el capítulo 6, en el verso 15, dice la palabra de Dios. Oigan lo que hizo el siervo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Pero hay una pregunta ahí. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, ¿cómo dice ahí? Te ruego que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba, verso 18, lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, poder despertar esta mañana, pero también aprender de tu palabra. Es tu palabra la que nos alinea, nos direcciona. Hoy, Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a cada niño, aún los jóvenes, los adultos. Todos somos necesitados de una palabra para poder vivir en victoria. Es tu palabra que nos da victoria, Señor. Es tu palabra que remueve, Señor, aquello que no te agrada, pero es tu palabra que nos limpia. Hoy bendecimos, Señor, cada vida, pero necesitamos que tu Espíritu Santo ponga de nuevo y que pueda abrir mi boca para poder expresar lo que tú quieres. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra por tu palabra. Amén y amén. Así que puede sentarse. Hoy estaremos hablando bajo el tema un hombre espiritual o natural. El hombre natural es una persona que perdió la conexión entre Dios y él. Ese es un hombre natural. Dios creó un hombre sobrenatural y espiritual que hablaba con él en el jardín del Edén, a su semejanza. Y qué bonito era tener esa relación entre Dios, Adán y Eva. Era algo glorioso. Tener esa cercanía demasiado para que Dios hablara, para que Dios se comunicara con ellos y dirigiera sus vidas. Pero de repente el hombre peca y pierde una conexión espiritual y empieza el ser humano a sentirse solo, porque él fue la primera evidencia que sintió Adán, el pecado, la separación entre Dios y el hombre. Se sintió solo, sintió miedo. Mire dos cosas que activa la separación de Dios: soledad, miedo, y se siente sin dirección y se siente sin cobertura. Se siente que no encuentra una solución. Pero Dios sale a buscar al hombre e intenta de tener un contacto espiritual con un hombre natural. Ya no era un hombre sobrenatural ni espiritual, porque tuvieron miedo. Porque si algo el ser humano, o hay muchos creyentes dicen: yo no voy a una iglesia porque tengo miedo que me profeticen. ¿Has escuchado eso? Tengo miedo que Dios me hable. O otros dicen: no, es que a mí la palabra de Dios siento que es muy fuerte, es mucho. ¿Por qué? Porque les da miedo la palabra que los direcciona. Hay gente que le gusta estar conectada en las redes sociales, que le profeticen, pero no le gusta que le den una palabra direccional. ¿Sí me entiende? A veces nos gusta que nos hablen bonito, que nos digan: Dios te va a usar a las naciones, pero no nos gusta la palabra. No nos gusta eso, porque entonces Dios dice: acércate a mí, vuélvete a mí. Entonces, muchas personas no entienden en lo que es una vida espiritual y empiezan a sentirse frustrados. ¿Qué pasa?
en esta historia que acabamos de leer. Eliseo era tan espiritual en el capítulo 6, para los que han leído la historia o leen Biblia, Eliseo era un profeta que Dios le hablaba y le decía: dile al rey de Israel que los sirios lo van a atacar, por lo tanto, dile que no lleguen al campamento. Entonces este rey de Siria dijo: este hombre es tan espiritual que tiene un don. Señor, le dijeron sus soldados, que todo lo que tú hablas en la cámara secreta, él lo sabe, porque tiene un Dios que le habla, que tiene una relación espiritual con él. Entonces dijo: matemos a Eliseo para que se termine esto. Mira el diablo cómo intenta de callar o detener lo que se trata, lo espiritual. Enojados aquellos hombres, pero algo causa en la vida espiritual de Eliseo, que Eliseo está demasiado confiado. Porque si algo causa la vida espiritual que alguien esté conectado, es que tiene confianza, no está turbado. Eso es lo que causa tener una vida espiritual. Pero el criado se levantó de mañana, dijo: voy a ver cómo amaneció este día, y se encuentra con una sorpresa, que está rodeado. Se encuentra que lo tienen sitiado a Eliseo. Y él le dice: ¿qué vamos a hacer, Señor? Con miedo. Si algo causa a una persona no espiritual, es que vive turbado. La turbación mental, las preocupaciones vienen por deficiencia espiritual. Porque una persona espiritual, y Eliseo se le queda mirando y dice: ¿cómo le explico a este qué es ser espiritual? Cómo Eliseo, aparte de la unción, tenía que tener un carácter espiritual. ¿Y cómo le explico a este criado qué es ser espiritual? Y él ora al Señor y le dice: ábrele los ojos espirituales, que él discierna qué es ser espiritual. Y empieza Dios a tratar con aquel, y se le abren los ojos y se da cuenta de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Si algo identificamos cuando alguien es espiritual, es que está confiando quién es el Señor en su vida. Es que no tiene miedo a nada, no está turbado. Pero cuando yo veo una persona turbada, preocupada, es porque hay deficiencia espiritual. Hay algo que está deteniendo su vida a vivir una vida plena cristiana. ¿Sabe que cuando yo encuentro al hombre natural y al hombre espiritual, según la Biblia, al hombre natural, Pablo no le llama natural, le dice en Corintios: el hombre natural, dice, no percibe las cosas del espíritu, porque eso no se puede discernir en lo carnal. ¿Qué pasa? Que cuando Dios quiere hacer algo espiritual en nuestras vidas y usarnos de gran manera, y Dios está tratando con una persona para bendecirla espiritualmente, automáticamente tiene que desprenderse de su hábitat natural y carnal, porque si no va a haber un problema. Porque lo espiritual es algo muy fuerte. Activar los dones de Dios es algo muy glorioso. Pero sabe que usted puede activar todos los dones, pero si tiene una hábitat natural, se puede hasta confundir usted, si no está preparado espiritualmente. ¿Por qué hay gente confundida muchas veces? Aún estando en una iglesia, ¿por qué viven confundidas? Yo miré mucha gente hablar lenguas, profetizar y hacer cosas, pero yo decía: ¿por qué esta gente vive confundida? ¿Por qué no son reales en su vida cristiana? ¿Sabe por qué? Porque no cambiaron de su hábitat carnal a una vida espiritual, y no quisieron cambiar su vida carnal a una vida espiritual, y luego entraron a un mover de Dios y terminaron confundidos. Por eso es importante que alguien tenga palabra de Dios, que tenga una vida organizada en las escrituras, porque cualquiera te puede confundir. Y muchas veces en la iglesia hay gente traumada, yo he conocido cristianos. ¿Por qué? Porque viven una vida desorganizada espiritualmente, carnal, que de repente dijeron algo, profetizaron algo, pero sus vidas no son ordenadas espiritualmente. ¿Y qué pasa? Están queriendo no hacer ese cambio de que Dios trató con el hombre. ¿Sabe qué? Dios no vino a darle una palabra profética a Adán para que cambiara, sino que Él vino a darle una promesa de libertad. Y le dijo: está bien,
van a haber consecuencias, Adán, por el pecado. Cuando habló, le dijo, van a haber consecuencias. Sabes que lo que cometiste, la tierra va a producir espinos. No le vino a decir que todo estaba bien. No. Le vino a decir, tus errores, la tierra va a producir espinos. Mire el carácter de Dios. Quiero que entienda el carácter para llevar de una vida natural, separada de Dios, a una vida espiritual. Es la transformación, pero aquella confrontación que lo lleva a Adán a entender, decir, ¿sabes qué? La tierra va a producir espinos, pero en medio de eso te voy a decir algo. Ahora vas a morir espiritualmente, pero hay una promesa de liberación. Que en tu simiente, en tu descendencia, vendrá una simiente que va a romper con todo esto. Y eso es lo que hace Jesús. Romper toda maldición que nos ata para convertirlos en una vida espiritual. Él tiene el poder para deshacer todas las obras del diablo. Sabe que a veces luchamos para ser personas espirituales y nos da hasta vergüenza confesar algo que está pasando. Y las personas dicen, es que si yo confieso o si yo hago, y luchan y se frustran en la vida cristiana, y de repente usted dice, bueno, si este es el que administraba la presencia de Dios, ¿qué le pasó? Es porque nunca cambió de su hábitat natural a su hábitat espiritual. El apóstol Pablo le reclama a los Gálatas y le dice, ustedes comenzaron bien espirituales. ¿Qué pasa que ahora se han convertido en una vida carnal? Él les hace una pregunta, si vosotros comenzasteis en el espíritu, ¿por qué ahora están carnales? Y es porque los Gálatas estaban acostumbrados a ver los frutos, pero él le dice, no, las obras de la carne son estas, pero también el fruto del espíritu es amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, se la sabe toda, hermano. Gracias, le doy un aplauso al Señor por eso. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra hábitat carnal no hay fruto. ¿Estamos de acuerdo? No hay fruto. Cuando yo veo a alguien espiritual es porque da fruto de que es espiritual. Yo puedo ver gente profetizar, hablar lenguas, a mí no me gusta, pero hay algo que me impresiona, el fruto del espíritu en una persona me da a identificar que ese es espiritual. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, no les impresionen por todo lo que vean, sino por sus frutos. ¿Verdad que está fuerte la palabra? Pero Jesús dijo, no, por sus frutos. El fruto es el que manifiesta la vida espiritual del creyente. No podemos solamente así, no, el fruto. Y muchas veces para dar fruto, un árbol tiene que ser cortado. ¿Cómo así, hermano? Si yo soy agricultor y le voy a contar una noticia que alguien me decía. Sembraron una finca de tomate, o como si una huerta de tomate, y el tomate no tenía precio. El tomate no, pues había dado fruto, pero estaban enojados porque el precio no. Y vinieron los muchachos y llegaron a cortar. Creo que don Luis me contaba esa historia. Y llegaron y cortaron todas las matas, ¿verdad? Y les dieron de raíz, porque no había precio. Y cuando cortaron las matas de tomate, de repente empezaron a brotar retoños y empezó a dar fruto, y el precio estaba altísimo cuando empezó a dar cosecha. Porque sabes que a veces Dios tiene que cortar para dar fruto en nuestras vidas, y ahí es donde no nos agrada. A veces estamos tan carnales que Dios viene y ¡pum! Corta para que empiece a dar fruto. Y ahí es donde la gente empieza a frustrarse, a llorar, a renegar y a murmurar, pero que no le gusta la transición espiritual. Y yo le voy a decir algo como pastor. Mi deseo es que todos estemos listos para irnos para el cielo en una vida espiritual, porque allá en el cielo es celestial. Usted no va para allá, para la tierra, no. Para vivir en el cielo necesitamos estar espirituales. Esto no se trata solo de vivir una vida cristiana, de ir a la iglesia, no. Una vida espiritual se disfruta. ¿Sabe por qué la gente no disfruta ser cristiano evangélico? ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a una vida carnal. Pero una vida espiritual nomás solo toca una cuerda de la guitarra y se conecta con la presencia de Dios, porque tiene una conexión espiritual.
¿Qué es lo que estaba pasando con el criado? Estaba negativo. Y hoy se voy a empezar a enseñarles. Como iglesia tengo que enseñarles esto. ¿Cómo yo detecto a alguien carnal o natural y no espiritual? Una persona negativa al poder de Dios, negativa a lo que Dios quiere hacer. Ahí lo detecto rápido. Hable con alguien y si esa persona le habló negativamente de todo, del evangelio, de la Biblia, de lo espiritual, de los dones, automáticamente es una persona carnal, natural. ¿Qué es lo que estaba pasando con el criado? El criado había visto que Eliseo había agarrado una hacha que se había perdido y Eliseo la hizo flotar bajo el poder de Dios, pero no creía que Dios estaba con Eliseo. ¿Por qué? Porque la gente carnal y natural no va a discernir el Dios tan grande que nosotros tenemos. No intente de explicarle al mundo el Dios que usted tiene, solo viva para ese Dios y disfrute el evangelio. Yo no le voy a explicar a alguien carnal. Yo soy pastor y he evangelizado a varias personas, pero yo a una persona carnal no intento de explicarle del poder de Dios. ¿Cómo le voy a explicar del poder de Dios? Hasta que Dios abra sus ojos espirituales, va a entender qué es el poder de Dios. Si alguien me empieza a hablar, una vez le voy a explicar algo. Venía manejando y alguien me dijo, hermano Elí, yo le he escuchado hablar lenguas a usted. Y él me decía, ¿qué quiere decir las lenguas que usted habla? ¿Verdad? Era una persona natural. Pero cuando yo voy y le digo, le iba a decir que no sabía, el Señor viene rápido, me da la oportunidad de traducir las lenguas. Y yo no sabía, vive Dios, yo no podía traducir lenguas porque ese don no ha sido, digamos, esencial en mi vida. Pero el Señor permitió que, como era una persona carnal, el Señor permitió que en ese rato, porque estábamos escuchando la prédica, entonces viene, yo le iba a decir, no sé, pero cuando le iba a decir, no sé, el Espíritu Santo me dice, no, dile esto. Y yo me recuerdo que la palabra que estábamos traduciendo, el Señor me dijo, dile, alabado sea el Señor. Y cuando yo llegué a la casa empecé a llorar porque logré discernir lo que tiene el don de lenguas. Es algo, una revelación tan hermosa que yo dije, wow, Señor, eso significa. Yo llegué contento. ¿Por qué? Porque yo no le podía explicar a alguien carnal, pero a veces nosotros no estamos tan llenos espiritualmente para poder traducir a alguien de lo carnal a lo espiritual. Y lo vamos a encontrar con personas muy carnales, le cuento esto. Tal vez en su casa, en su familia, en su trabajo. ¿Y cómo usted lo va a llevar a una vida espiritual? Usted va a lidiar con personas que hablan malas palabras. Usted va a luchar con personas que tienen obras de la carne. Pero ¿cómo los convertimos a una vida espiritual? Simple y sencillamente estar llenos nosotros de la presencia y el poder de Dios. Porque si Eliseo no hubiera estado lleno de la presencia y la unción de Dios, no puede desatar esa oración sobre el criado y decirle que se abran sus ojos espirituales. ¿Cuántos queremos estar llenos de la unción y el poder de Dios? ¿De verdad quiere estar lleno del poder de Dios? Porque ese va a ser el resultado de Casa de Fe. Porque nos vamos a confrontar a cosas muy fuertes. Escuche esto, liberaciones, gente endemoniada. Pero allí va a identificar el fruto y la llenura de Dios en nuestras vidas. Porque vamos a provocar algo glorioso de parte de Dios. A lo mejor usted va a sentir miedo. A lo mejor usted va a decir, no, yo no estoy listo. Pero ahí es donde se va a manifestar lo que realmente Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que cuando abrimos la Biblia, nos damos cuenta que todos los hombres espirituales, todos los hombres desde Pablo, Elías, se confrontaron con gente muy carnal a su alrededor. ¿Cómo así? Elías se confrontó en el tiempo de Baal con gente mala, profetas falsos. Habían profetas falsos, adoraban otros dioses, pero Elías era tan espiritual que no se contaminó. No se contaminó. Prefería morir solo, pero no contaminado. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si usted está discerniendo. Su vida espiritual no puede ser contaminado por lo del mundo. No puede ser contaminado
por el espíritu de Baal. ¿Sabe qué es un espíritu de Baal? Es aquello que no adora a Dios, pero detesta y quita lo de Dios. Quita la presencia. Habían construido altares para Baal. Y Elías estaba y dice que sintió hasta el celo. Porque una persona espiritual siente que quiere que la gloria de Dios se manifieste. Cuando yo lo vea a usted en esa dimensión, voy a decir, oh, este es espiritual. Yo quiero, hermano, que se manifieste la gloria de Dios. Que esto se convierta a un lugar de la atmósfera de la gloria de Dios. Ahí es cuando yo digo, este sí entiende que es adoración. Pero el carnal no va a entender esto. El carnal solo va a decir, bueno, vamos a adorar a Dios. Pero el espiritual va a querer que Dios se mueva. El espiritual va a decir, yo no estoy a gusto que en esta semana no he orado. No estoy contento que no he visto en mi casa un mover de Dios. No estoy contento que no he visto una alma convertida. Ese es el espiritual. Elías sintió esa sequedad diciendo, aquí no está bien la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar llenos del poder de Dios. Porque nos vamos a confrontar a cosas en este tiempo, le tengo que decir esto, muy fuertes, muy fuertes. Y estamos en los últimos tiempos donde necesitamos una iglesia muy espiritual, muy sensible al espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos donde toda la gente aplaude cualquier cosa. Donde la gente a todo le dice que sí. Donde a todo le decimos amén. Y a mí me preocupa. Me preocupa como pastor. Porque yo digo, a veces yo lloro, le voy a decir esto. No mirando a otras personas y los miro y digo, ¿será que no detecta qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios? ¿Qué está pasando en el corazón? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque nos desconectamos de la presencia de Dios. Pero una iglesia conectada en la presencia de Dios y en la palabra discierne. Una persona espiritual tiene discernimiento. Ahora sí, le voy a hablar de esto. Una persona espiritual tiene fruto y tiene discernimiento. Pero ¿cómo vamos a discernir si no estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo vamos a discernir si no hemos orado? ¿Cómo vamos a discernir si no los congregamos? ¿Cómo vamos a discernir? Y a veces yo me quedo callado porque yo digo, bueno, eso no es problema mío, es problema de la persona por no discernir lo que está pasando alrededor de su vida. Y el diablo los está atribulando, los está golpeando. Y lo que pasa es que el discernimiento que Eliseo tenía para saber lo que el diablo estaba tramando. Eliseo no estaba jugando. Eliseo dijo, yo sé lo que los sirios quieren hacer. Yo sé lo que está pasando. ¿Sabe que cuando nosotros discernimos y escuchamos lo que Dios quiere hacer, usted no está preocupado, usted está confiado, pero aparte de eso está seguro de lo que Dios quiere hacer? ¿Sabe qué es lo que estaba provocando Eliseo? Que todos los enemigos sirios se acercaran a él. Y cuando se acercaron los sirios, no solamente le dijo a aquel que se abrieran los ojos espirituales, sino que él miró ángeles, miró carros de fuego alrededor. A veces el enemigo permite ciertas situaciones que nos sintamos como acorralados, pero Dios quiere manifestar su gloria en todo eso. Dios quiere manifestar su gloria aun cuando te sientas circulado. Y que digas que se acerquen todos los espíritus contrarios, que se acerque todo espíritu a las tinieblas, que no tengo miedo, porque es necesario para ver de qué estás hecho y qué es lo que has aprendido y cuál es el poder que cargamos cuando decimos, es que yo cargo el poder de Dios. A veces decimos, tenemos el poder y la unción. Y hablar del poder de Dios no es solo hablar lenguas. El poder de Dios es cuando vienen los momentos difíciles. Y es que tú te quedas confiando en el Señor. Que alguien que me diga, estoy lleno de Dios, pero que tenga miedo a los problemas o a las circunstancias, todavía no hemos entendido el poder de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Los hombres espirituales, todo, Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, va a un lugar a Roma y una barca se está partiendo. Y el hombre es tan espiritual que oró. Y cuando está orando, un ángel le dice, Pablo, no tengas miedo. Pablo,
Tú y todos los que van aquí van a llegar a Roma. Tú tranquilo. Y toda la gente se estaba tirando del barco, atormentados. Y Pablo tranquilo dijo, no, yo ya hablé con Dios. ¿Sabe por qué vivimos atormentados? Porque no hablamos con Dios y no sabemos. Y hablar con Dios no es que usted se ponga a tirarse 1 hora o 2 horas solo orando. Usted tiene que preguntarle a Dios qué quiere de usted, qué es lo que va a hacer con su vida. Porque cuando Dios le habla a uno, uno está tranquilo. ¿Por qué la gente vive atormentada y así? ¿Y que qué va a pasar? Y se tiran de la barca del evangelio. ¿Por qué? Porque actuaron conforme sus obras de la carne. Aquellos hombres no entendían y Pablo dijo, no. Momento, un ángel del Señor vino conmigo y habló esta noche. Y me dijo que todos los que estamos aquí no moriremos. Pero se necesita poder tener una conexión espiritual. Carnal no lo vamos a lograr. Tal vez lo que usted está pasando o lo que quiere alcanzar, si no los convertimos personas espirituales, no vamos a llegar al éxito que Dios. Pero si nos convertimos y nos llenamos de la presencia de Dios, va a ser fácil este evangelio. Les tengo buenas noticias. Va a ser fácil el evangelio con gente llena de Dios. A veces hay cosas que Dios permite para manifestar su gloria. Y quiero mencionarle algo de que lo intenta Jesús. Se encuentra también Jesús en Juan capítulo 9. Quiero que busquen la Biblia. Con una situación natural, y esta no solo natural, ha provocado murmuraciones, críticas. Y Juan escribe que Jesús llega en el capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Mire, esto es algo hermoso, porque yo dije, hasta Jesús le pasó esto. De discernir si es natural o es espiritual la cosa. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, en el verso 2, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, mire la gente carnal. Mire, cuando alguien es carnal, pregunta así, ¿quién pecó? ¿Por qué? Porque como él es carnal, lo único que puede pensar es en pecado. ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Escuche. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire que los discípulos empezaban a murmurar. Mire lo carnal que causa. Lo carnal no va a ver los milagros de Dios. Una persona carnal nunca está dispuesto a ver la manifestación de Dios, sino que está sacando conclusiones que por qué están pasando las cosas. Y una de las cosas que causa en la vida cristiana es sacar conclusiones de los errores de los demás. Y muchas personas viven buscando en las redes sociales que quién se equivoca, buscando que quién cantó mal, que quién hizo las cosas mal, y ese es el trabajo que tienen, porque son las obras carnales. ¿Cuál era el trabajo de los discípulos? Sanar al ciego. Pero en este caso, ¿qué trabajo tenían? Averiguando que por qué estaba ciego. No la solución, sino el problema. Hay gente averiguando que por qué existe tanto pobre, pero no luchando para ayudar al pobre. Hay gente que por qué tanto pecador, pero no orando por los pecadores. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿O no? Y esto nos va a ayudar para nuestra vida de aprender a hablar y a educarnos en la vida cristiana. Mucha decadencia espiritual es por reunirnos con personas negativas alrededor. Mucha decadencia espiritual
que hay gente que ha decaído del evangelio y daba fruto de ser personas exitosas en el evangelio. Es reunirse con personas carnales y negativas. Pero Jesús dijo, momento, el ciego no está solo por estar ciego. Hay algo que el Padre quiere glorificarse. Cuando alguien le diga, mira esta situación, no, es que Dios se quiere glorificar aún en lo que tú estás mirando difícil. La gloria de Dios se quiere manifestar en esa persona. Yo creo que Dios se quiere manifestar aún con los que están perdidos y están atados. ¿Sí? Cuando una persona cristiana, creyente, está en una situación difícil, usted nunca intente de criticar, sino que diga, el Señor se quiere manifestar en esa debilidad. Porque en medio de las debilidades Dios se quiere glorificar. Pero muchas veces nosotros decimos, wow, ¿y por qué ese problema? Y empezamos a analizar y sabe que estamos pecando. El ciego, pues ya será ciego. Pero los discípulos tenían la responsabilidad de orar y sanarlo. La responsabilidad suya de casa de fe es orar por la gente que está ciega, que no ve la gloria de Dios. Y poderlos, que sus ojos se abran espirituales y que puedan ver la gloria de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Cuando alguien me diga, mire que esa persona no quiere nada con Dios, y empiece a mencionarme, yo le voy a decir, y ya oraste por él, ya doblaste rodillas diciendo, ya oraste, ya declaraste sanidad, ya declaraste que sus ojos se abran, porque eso es lo que causó Jesús. Jesús vino y dice que escupió en tierra. Escupió en tierra. ¿Sabe qué significa la tierra? Que la tierra había sido maldita, ¿se recuerda que les dije? Pero Jesús dijo, no, yo vine a santificarla. Por mucho que usted vea como maldición a alguien, Dios puede santificarlo y cambiarlo por completo. Porque Dios vino a desatar bendición y salvación. Por mucho que mire un poco de lodo y que diga, esa tierra no sirve. Sí, Jesús agarró un poco de lodo y el lodo que estaba ahí, el lodo, usó para sanar a un ciego. Yo a veces he visto a Dios usar cosas que no, que usted dice, ¿por qué Dios hizo las cosas así? Cosas que no tienen sentido, pero si a Él le place hacerla para manifestar su gloria, así lo va a hacer. Si Dios tiene que usar a un impío un poco de lodo para salvar a un evangélico y un cristiano, yo le voy a decir algo, hasta los impíos Dios usa piedra, lodo, lo que agarre, para cumplir la misión que Él tiene en la tierra con nuestras vidas. Por eso nunca intente de juzgar a alguien descarriado. Déjelo, porque Dios puede agarrar ese poco de lodo. Dios puede convertir eso carnal a algo espiritual y sanarlo a usted con ese poco de lodo. Con ese poco de lodo que está tirado ahí. Entonces, ¿qué es lo que causa? Que Jesús le enseñó a los discípulos que Él podía de algo natural hacer algo espiritual. Si nosotros no entendemos la manera que Dios trabaja, vamos a vivir una vida amargada, una vida negativa. ¿Sabe qué? Muchas personas cristianas intentan de estar en una hábitat espiritual muy alta en Dios, porque usted va de gloria en gloria. Yo no sé si usted se conforma en su condición espiritual o está conforme. No le voy a preguntar a todos, pero si usted no ha sido bautizado y lleno del Espíritu Santo, tiene que procurarlo. Yo sé que las iglesias ya no mencionan poco esto porque la gente se asusta, pero si una persona no es llena del Espíritu Santo, debe de anhelarlo. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, hay algo todavía que romperse. ¿Por qué? Porque cuando viene la llenura del Espíritu Santo se rompen muchas cosas, muchos argumentos. Usted no puede juzgar, oiga bien, una manifestación si todavía no ha visto el poder de Dios en su vida. Muchas personas, al no ser llenas del Espíritu Santo y vivir una vida muy natural, muy evangélica, natural, entonces empiezan a juzgar lo espiritual. Y esta iglesia es una iglesia profética, es una iglesia de liberación y tengo que enseñar esto. Si yo no le enseño esto, usted va a empezar a murmurar y va a criticar y va a juzgar al Espíritu Santo.
Si usted no es espiritual, cuando vea que Dios esté usando a alguien, usted lo va a juzgar. Y es necesario enseñarle a una iglesia que todos debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando digo lleno, no solo hablar lengua, sino tener palabra de Dios. El viernes va a haber oración. No le voy a decir que es una obligación, porque nunca voy a obligar a nadie. Pero una persona orada no tiene muchas facultades ni puertas abiertas para el enemigo. Una persona bien orada, lo único que tiene es presencia y poder de Dios en su vida para libertar al cautivo. Eso es lo que causa. Sí, yo identifico cuando una persona está queriendo buscar de Dios y que quiere ver la gloria de Dios. Esta es una iglesia donde Dios ha hablado que se van a derramar los dones del Espíritu Santo muy fuerte. Una iglesia donde Dios lo va a usar. ¿Y sabe por qué le estoy enseñando esto? Porque no quiero solamente que Dios lo llene del Espíritu Santo, sino que tenga carácter y fruto. Porque si usted está lleno y buscando los dones del Espíritu Santo, pero las obras de la carne lo traicionan, viene la arrogancia, viene la murmuración, porque usted se va a enojar cuando no sienta que Dios está usando a otra persona. ¿Sí me entienden? Yo he visto eso, lo he visto, personas muy usadas, pero ya de repente se sienten ya mucha santidad encima de ellos. Y todo lo que nosotros alcanzamos es por la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que Dios ha depositado por su misericordia es por su gracia. Y cuando una persona viene y se enaltiva o viene arrogancia, es porque todavía hay obras de la carne. Eliseo no desechó al criado. Eliseo no dijo, puchica, con vos, si ya viste que el hacha se levantó, ¿y acaso no soy profeta? Yo, no, él le dijo, ábrele los ojos espirituales, Señor, porque yo quiero que él vea su gloria, que él vea también qué ejército de ángeles hay alrededor, porque también Dios tiene algo para usted. Dios tiene algo para usted, para el que está a la par. Nunca se sienta que si su esposa o su esposo es más espiritual, usted empiece, y porque es muy espiritual, empiece a juzgar al que no está en el hábito muy espiritual. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que cuando usted caiga, que sea espiritual lo levante a usted. Eso es lo que el apóstol Pablo enseñó. Dijo, el que esté firme, que sea firme, pero no vaya a ser, dijo, que también caiga. Entonces, ¿qué va a hacer del solo? ¿Quién lo va a levantar? Entonces, Dios va a llenar del Espíritu Santo a todos. Pero en medio de eso, no juzgue a nadie que no esté lleno, sino que dígale, pero sí anhelo que Dios lo llene. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces eso es lo que pasa. El que es muy espiritual dice, es que ya no quiere nada con Dios. No, Dios está trabajando. Dios está haciendo algo. Y usted no puede saber si en la intimidad esa persona ora más que usted. No sabe si esa persona lee más Biblia que usted. No sabe si en el auto pone audios para escuchar la palabra de Dios. Usted no sabe. Y a lo mejor se lo está mirando por fuera, pero por lo interno Dios lo está llenando de su palabra y de su presencia. Y cuando el complemento de Dios viene y llega a todo, a un hábito espiritual y que ha formado un carácter espiritual, usted no va a sufrir. Hay gente que ha cometido errores en el evangelio y tengo que enseñárselo. Muy graves, diciendo, el Señor me dijo o Dios dijo. Pero ¿sabe por qué? Porque viven confundidos, pero cuando Dios trae una palabra te va a dar paz. Escuche esto. Una vez me llamó un joven llorando. Alguien le dijo, y hermano Eli, ¿por qué está enseñando esto? Se lo voy a enseñar. Estaba yo como 23 años por ahí, ya hace ratito, pero yo era su líder. Y él me llama y me dice, hermano Eli, estoy mirando demonios en la casa y estoy asustado. ¿Y qué pasó? No, alguien me dijo de que demonios me iban a venir a visitar. Y yo me acerqué y le dije, ven para acá. Y él llorando. Y yo le dije, ¿quién te dijo? Cancela esa palabra de maldición. Cancélala, desactívala. Y empezó a llorar. Desactiva esa palabra. Porque él había atesorado en su corazón. Había activado una atmósfera contraria, pero él no estaba preparado para el mundo espiritual. Desactívala. Y cuando él se puso de rodillas, digo, cancelo toda palabra de maldición. Yo no recibo ninguna palabra contraria.
automáticamente se cortó aquello. Porque usted es un recipiente de Dios. Usted no es recipiente de los demonios. Usted es recipiente del Espíritu Santo. En su corazón, en su mente, en su casa no pueden haber demonios. Allí debe existir el poder de Dios. El poder de Dios. Y eso es lo que causa muchas veces en la hábitat que la gente no es enseñada. Y dicen, un brujo me visitó. Ok, si ese brujo te visitó, el brujo tiene que terminar convertido. No que voy a ir a visitar un brujo y de repente porque ya no les hablaron proféticamente o la hermana Alba no les dio una palabra profética, entonces van a ir a buscar un adivino. ¿Sí? Sí, se desesperan. Es de un domingo y tengo que enseñarles eso. Hay gente que cree que la profecía es adivinación y que quieren que todo le solucionen con profecía. Y si no les profetizan están preocupados y buscando que va a venir un predicador y que me profetice a ver qué va a hacer conmigo. No, entonces este es un carnal, no es espiritual. ¿Por qué? Porque usted debe saber lo que Dios está hablando en su vida. ¿Quién lo va a direccionar? ¿Otra persona o Dios, usted y Dios? Estoy enseñando eso porque yo he visto cosas muy terribles en el Evangelio. Gente siendo direccionada por gente, por espíritus. Y viven acarreando maldiciones, frustrados, destruyendo sus matrimonios. Es bien delicado esto. Que alguien le dijo, no, déjala y andate con otro y se va. Porque Dios me dijo y Dios nunca habló. Y es un domingo y tengo que enseñarle eso. Otros que alguien les dijo, no, usted tiene que discernir qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Para vivir una vida en paz. Y Dios tiene pensamientos de paz y de bien para nuestras vidas. Dios quiere hacer algo nuevo. Pero el carnal no discierne. Dice que son locuras. El hombre natural, dice Pablo, le llama locura a esto. El evangelio no es locura, es poder de Dios, dijo Pablo. Ese es el evangelio, poder de Dios para vivir bien, para vivir en victoria. Dios quiere verlo bien con sus hijos, con su esposa. Es algo hermoso que haya paz. Es que usted no sabe qué es vivir una atmósfera tan linda en la casa. De verdad, yo le digo que yo sufría, hermano. Sufría. A veces la gente me hablaba cosas y yo pasé procesos terribles en mi juventud. Intentaba de buscar de Dios, pero yo estaba enamorado tanto de Dios que si el diablo me hablaba, yo decía, pues como dijo Jeremías, que Dios confirme más adelante, pero yo no me voy a quebrar la cabeza. En una ocasión Jeremías a Ananías le dijo, falsamente has profetizado. ¿Y sabe lo que dijo Jeremías? No se complicó la vida. Bueno, cuando Isaías profetizó, confirmó Ezequiel, pero si tú dices, ay, confirma. No, le dijo Jehová, dile a párate Jeremías ahí, dile a Ananías que este año no muere. Y el año se murió. ¿Por qué? Porque había carácter, había responsabilidad espiritual en su vida. Sí, porque la gente vivía atormentada. Y es que a saber, yo le profeticé a alguien y esa persona a saber si me creyó. Entonces fue en la carne. Sí, hay personas que le profetizan a una persona y le va a preguntar y le dice, y lo que Dios te dijo, ¿verdad que es cierto? Es carnal. Porque lo que Dios habla, lo habla no esperando si la persona crea o no crea. Él habla porque la palabra no puede volver vacía. Lleva un efecto de cambio. Y es importante enseñarle a la iglesia estas cosas. Porque si yo no le enseño como pastor, otro lo va a confundir. Sí, otro lo va a confundir y con un medio brinquito, usted va a decir amén. Y eso está pasando alrededor. Y vivimos una vida no cristiana plena. No vivimos una vida normal, le puedo llamar yo. Una vida confundida. Y yo no quiero verlo confundido a usted. Que de repente ande buscando unos sagos y unos herrajes de unos caballos. Yo lo he visto eso, hermano. Gente cristiana. Y yo digo, 20 años en el evangelio y todavía buscando ajos. Pero ¿sabe qué? Porque son carnales y nunca un pastor se atrevió a enseñarles de que esas son obras del diablo, que nosotros somos espirituales, apartados para Dios, apartados por el Espíritu Santo. ¿Será que eran para los que no vino? No, para todos nosotros es esto.
¿verdad? Están viendo, dice Dios me los bendiga a todos. Pero sí, ahora existe eso, existe en el mundo y tenemos que enseñarle a la iglesia. Yo quiero verlo bien. Y sabe que me preocupa cuando una persona es espiritual y está buscando de Dios, pero yo lo identifico que no sepa Biblia y tengo que enseñarle esto. Me preocupa cuando yo le pregunto, ¿ya leíste la Biblia en que sea una vez? No, si son 66 libros, ni siquiera Génesis he terminado. ¿Y cuántos años tenés en el Evangelio? 15. ¿Y nunca has leído un capítulo? Entonces, ¿qué esperas? Porque yo te predico este mensaje, pero aquí hay mucho más para aprender bien de la palabra de Dios, para no vivir confundido. Yo no leí la Biblia para predicarle cuento. La prediqué porque la leí, porque hay momentos que lloraba. Yo miraba gente hablando lenguas, pero eran mujeriegos. Y yo decía, ¿por qué? Pero era porque no sabían Biblia. No sabían de la palabra de Dios. Solamente porque sabían predicar o porque sabían un privilegio. Pero cuando conoces la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. No hay otro manual, la palabra de Dios es la única que nos limpia. Y yo le motivo a usted el viernes va a haber oración. Y allí voy entrenando predicadores y a lo mejor usted va a predicar. Y si le pongo, no importa si un capítulo va a leer ahí, pero yo quiero verlo leyendo palabra de Dios en su vida. No importa si solo el capítulo va a ir a leer y decir, voy a leer el capítulo, hermano, yo Biblia no sé ni le puedo predicar, pero voy a leer el Salmo 3, lo vamos, con eso yo ya dije, esto va a ser espiritual. Para que cuando se pare aquí, sea que produzca algo espiritual. Porque muchas veces Dios nos quiere usar, pero todavía está formando nuestro carácter y no quiere que nos dañemos. Póngase de pie porque ya los miro algo serios, ¿verdad? Y yo sé que el domingo enseñarle esto a la iglesia como que incomoda, pero es importante. Yo estoy contento.